La metáfora de Jesús de la vid y los pámpanos en Juan 15:5 es una piedra angular para comprender el caminar cristiano. Enfatiza la necesidad de mantener una relación íntima con Cristo para poder experimentar vitalidad y plenitud espiritual. La idea de la vid, profundamente arraigada y sostenida por la tierra, nos da una imagen tangible de cómo los creyentes deben permanecer en Cristo para dar buenos frutos. En un mundo lleno de distracciones, las palabras de Jesús nos invitan a volver a centrarnos en la fuente del verdadero alimento y fortaleza espiritual. A través de esta poderosa declaración, Jesús habla al núcleo de lo que significa vivir en Él y a través de Él. En Juan 15:5, Jesús usa las vívidas imágenes de la vid y los pámpanos para transmitir una profunda verdad espiritual. Él afirma, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, mucho fruto lleva, porque sin mí nada podéis hacer. Este versículo resume el núcleo de la vida cristiana, permanecer en Jesús. Pero, ¿qué significa realmente permanecer en Él? Permanecer es más que simplemente permanecer físicamente cerca o tener una relación pasajera con Él. Significa vivir en una conexión continua, íntima y sostenida con Cristo. Así como una rama no puede sobrevivir sin estar unida a la vid, los cristianos no pueden prosperar espiritualmente a menos que estén profundamente conectados con Jesús. Esta conexión no es una interacción temporal o superficial, es una decisión diaria y continua de vivir en unión con Él. Permanecer en Jesús significa más que solo la oración ocasional o la asistencia a la iglesia. Implica un esfuerzo constante e intencional para permanecer cerca de Él en todos los aspectos de la vida. Permanecer se refiere a estar tan estrechamente alineado con Cristo que sus pensamientos, sus deseos y sus propósitos se vuelven nuestros. Es una invitación a hacer de Cristo el centro de nuestra vida diaria, permanecer en su amor, seguir sus enseñanzas y guardar sus mandamientos. Permanecer es una relación dinámica, que crece y se profundiza con el tiempo. Esta relación con Jesús no es pasiva, es una elección activa vivir según su voluntad. Permanecer significa hacer de Jesús la fuente de nuestra fuerza, sabiduría y guía. La analogía de la vid y los pámpanos nos ayuda a comprender la naturaleza esencial de esta relación. La vid es la fuente de vida de los pámpanos. Sin él, la rama no tiene sustento, fuerza ni propósito. De manera similar, sin permanecer conectados con Jesús, los cristianos pierden la vida espiritual que solo Él puede proporcionar. Es a través de esta conexión constante que somos nutridos, guiados y equipados para dar frutos espirituales. Jesús enfatiza que sin Él nada podemos hacer. Este es un claro recordatorio de que no importa cuánto lo intentemos, no podemos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas por nuestra cuenta. No podemos producir buenas obras duraderas ni vivir una vida de rectitud con nuestras propias fuerzas o esfuerzos. Necesitamos a Jesús, la vid verdadera, para que nos proporcione la vitalidad espiritual necesaria para vivir su voluntad. Permanecer en Jesús está directamente ligado a la fecundidad de la vida de un creyente. Así como las ramas que están conectadas a una vid sana dan fruto, también los creyentes que permanecen en Cristo dan buenos frutos. Aquí el fruto representa los resultados de una vida vivida en armonía con la voluntad de Dios, actos de amor, bondad, paciencia y servicio a los demás. Así como el crecimiento espiritual que proviene de la intimidad con Cristo. Cuanto más permanecemos en Cristo, más reflejamos su carácter en nuestras vidas. Este fruto no es solo para nuestro beneficio, sirve como testimonio a otros de la gracia y la bondad de Dios. El punto clave que Jesús señala en Juan 15:5 es que la fecundidad es imposible sin una relación cercana con Él. El pámpano no produce fruto por sí solo, sino que toma alimento y vida de la vid. De la misma manera, los cristianos no pueden dar fruto a menos que vivan en constante conexión con Jesús. Este es el corazón del caminar cristiano, permanecer en Él, permanecer cerca de Él y confiar en su poder para todas las cosas. Cuando un pámpano se corta de la vid, se seca y muere. De manera similar, cuando los creyentes se desconectan de Jesús, ya sea descuidando su relación con Él,
caminando en desobediencia o alejándose espiritualmente, pierden su capacidad de dar fruto. Sin el alimento y la guía que solo Jesús puede brindar, el crecimiento espiritual se vuelve imposible. Esto resalta la necesidad de permanecer estrechamente unidos a Cristo, ya que la vida cristiana está diseñada para vivirse en comunión continua con Él. Un aspecto esencial de permanecer en Jesús es la práctica constante de la oración y la adoración. La oración no es solo una petición única o una lista de cosas que esperamos, es un diálogo, una conversación con Dios. En este intercambio íntimo, los creyentes encuentran alimento espiritual, dirección y una conexión más profunda con Cristo. Jesús invita a sus seguidores a permanecer en su presencia comunicándose con Él regularmente. A través de la oración, expresamos nuestra dependencia de Él, nuestra confianza en su guía y nuestro deseo de vivir según su voluntad. La oración fortalece el vínculo entre el creyente y el Salvador, sirviendo como conducto a través del cual el creyente obtiene vida de la vid. De manera similar, la adoración sirve como un medio para permanecer. Es a través de la adoración que reconocemos a Jesús como Señor, honramos su majestad y alineamos nuestro corazón con el suyo. Esta práctica diaria de comunión con Jesús a través de la oración y la adoración refuerza la relación, permitiendo a los creyentes permanecer en Él y dar frutos espirituales. Jesús deja claro que permanecer en Él no se trata solo de pasar tiempo en su presencia, sino también de vivir en obediencia a sus mandamientos. En Juan 15:10, Él dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La obediencia es una consecuencia natural de permanecer en Jesús. Cuando permanecemos en Él, sus deseos y su voluntad se vuelven nuestros. Cuando nos rendimos a su guía, nuestras vidas comienzan a reflejar su carácter y recibimos el poder para vivir de acuerdo con sus mandamientos. La obediencia, entonces, no es una tarea pesada sino un fruto de la relación. Es la evidencia de que estamos conectados a la vid. El amor y las enseñanzas de Jesús moldean nuestras acciones y, al seguir su ejemplo, permanecemos en su amor, fortaleciendo nuestra conexión con Él. La obediencia también protege al creyente. Así como los pámpanos necesitan seguir la estructura de la vid para crecer sanamente, la obediencia a Cristo asegura que crezcamos según el plan de Dios. La desobediencia, por otro lado, rompe la relación. Cuando nos alejamos de los mandamientos de Dios, nos desconectamos de la fuente vivificante de Jesús, lo que hace imposible dar el fruto que Él ha destinado para nosotros. Por lo tanto, permanecer en Cristo y la obediencia van de la mano, uno no puede existir sin el otro. Permanecer en Jesús no se trata solo de mantener una relación con Él, se trata de ser transformado por Él. Mientras los creyentes permanecen en Jesús, pasan por un proceso de transformación espiritual. Esta transformación ocurre gradualmente con el tiempo a medida que el corazón, la mente y las acciones del creyente son remodelados por el amor y la verdad de Cristo. El Espíritu Santo, enviado por Jesús, obra dentro de los creyentes para moldearlos a su imagen, provocando un cambio que resulta en fruto espiritual. Cuanto más un creyente permanece en Jesús, más comienza a reflejar su carácter. Gálatas 5, 22-23 describe el fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estas son las cualidades que emergen de una vida arraigada en Cristo. Son los signos externos de una transformación interna. Cuando un creyente permanece conectado con Jesús, estas cualidades comienzan a impregnar su vida, influyendo en sus relaciones, sus acciones e incluso sus pensamientos. Esta transformación es la prueba de que el creyente verdaderamente permanece en la vid, y es lo que le permite ser testigo ante los demás del poder y la gracia de Dios. Finalmente, Jesús nos dice que el propósito final de permanecer en Él es dar frutos que glorifiquen a Dios. En Juan 15:8, Él dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, así seréis mis discípulos. Dar fruto no es un aspecto opcional de la vida cristiana, es un mandato y un privilegio.
El fruto que damos no es solo para nuestro beneficio, sirve como testimonio para el mundo de la obra de Dios en nuestras vidas. Mientras los creyentes viven en estrecha relación con Jesús, su luz brilla a través de ellos, atrayendo a otros al Evangelio y magnificando el nombre de Dios. Dar fruto puede adoptar muchas formas: actos de servicio, amar a los demás, compartir el Evangelio y crecer en madurez espiritual. El fruto no se trata de autopromoción sino de dar a conocer a Jesús y vivir su misión en el mundo. Cuando los creyentes dan fruto, cumplen el propósito de Dios para sus vidas y, al hacerlo, traen gloria al Padre. Este es el objetivo final de permanecer en Jesús, llegar a ser más como Él, vivir sus mandamientos y producir frutos que honren su nombre. El concepto de dar fruto en Juan 15:5 está intrínsecamente vinculado a la idea de crecimiento espiritual. Cuando Jesús habla de dar fruto, no se refiere solo a hechos o acciones visibles. En cambio, señala la transformación espiritual más profunda que ocurre cuando los creyentes permanecen estrechamente conectados con Él. El fruto del Espíritu, como se describe en Gálatas 5, 22-23, incluye amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades no son producidas únicamente por el esfuerzo humano, son el resultado de la obra del Espíritu Santo en las vidas de los creyentes que están firmemente arraigados en Jesús. Así como un pámpano solo puede producir fruto cuando se nutre de la vid, los creyentes solo pueden dar fruto espiritual cuando obtienen vida de Cristo. Es un proceso de habilitación divina, donde los creyentes se convierten en vasos de la gracia de Dios, permitiendo que su carácter se refleje a través de sus acciones y actitudes. El Espíritu Santo juega un papel vital en el proceso de dar fruto. Cuando los creyentes están conectados con Jesús, el Espíritu Santo obra dentro de ellos para cultivar estas cualidades. No se trata de esforzarnos más ni de confiar en nuestras propias fuerzas, más bien, se trata de ceder a la obra del Espíritu dentro de nosotros. El Espíritu Santo transforma el corazón del creyente, renovando su mente y guiando sus acciones. Esta transformación es gradual y continua. A medida que los creyentes continúan morando en Cristo, el Espíritu produce en ellos el fruto que se alinea con la voluntad de Dios, haciéndolos más como Cristo cada día que pasa. El fruto producido por el Espíritu no es solo evidencia de crecimiento espiritual sino también un medio por el cual los creyentes participan en la misión de Dios en la tierra. Cuando los creyentes dan fruto, reflejan el amor y la santidad de Dios al mundo que los rodea. Se convierten en testigos del poder transformador de Dios y sus acciones sirven como testimonio vivo para otros de la gracia y el poder que se obtienen al permanecer en Cristo. El fruto que dan no es para su propio beneficio sino para la gloria de Dios y el avance de su reino. El llamado de Jesús a dar fruto está profundamente entrelazado con la obediencia. En Juan 15:10, Jesús dice, «Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor». La obediencia es la clave para desbloquear el poder de la vid. Es a través de la obediencia a los mandamientos de Cristo que los creyentes permanecen en su amor, y es a través de esta conexión continua con la vid que reciben el poder de dar fruto. Sin obediencia no puede haber verdadera fecundidad. Esto se debe a que la obediencia no se trata solo de seguir reglas, se trata de alinearse con el corazón y los propósitos de Dios. Cuando obedecemos, cooperamos con la voluntad de Dios y le permitimos obrar a través de nosotros. La obediencia también tiene un efecto purificador. En Juan 15:2, Jesús habla de Dios Padre podando las ramas que dan fruto para que puedan dar aún más. La poda es un proceso de refinamiento, donde Dios elimina las cosas de nuestras vidas que obstaculizan nuestro crecimiento espiritual. Estos pueden ser hábitos, actitudes o comportamientos que nos impiden reflejar plenamente el carácter de Dios. A través de la obediencia, los creyentes permiten que Dios les dé forma y los moldee para convertirlos en vasijas que puedan dar frutos aún mayores. El proceso de poda puede ser doloroso a veces, pero es necesario para la madurez espiritual. A medida que los creyentes permanezcan obedientes,
verán una mayor fecundidad en sus vidas a medida que el Espíritu Santo los refina para ser más como Cristo. Dar frutos no es solo un beneficio personal, también es un medio de impactar al mundo para Cristo. En Juan 15:8, Jesús dice, «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, así seréis mis discípulos». La fecundidad espiritual sirve como testimonio para el mundo de la obra de Dios en la vida del creyente. Cuando otros ven el amor, el gozo, la paz y otros frutos del Espíritu manifestados en la vida de un creyente, eso los atrae a Dios. El mundo necesita desesperadamente el poder transformador de Cristo, y los creyentes están llamados a ser los instrumentos a través de los cuales se muestra ese poder. Cada acto de bondad, cada momento de paciencia, cada palabra de aliento y cada expresión de amor es un reflejo del fruto que proviene de permanecer en Jesús. A través de estas acciones, los creyentes brillan como luces en la oscuridad, señalando a otros hacia el Salvador que ha transformado sus vidas. Además, el fruto que dan los creyentes sirve como una invitación a otros a entrar en una relación con Jesús. Cuando las personas ven los cambios positivos en las vidas de quienes permanecen en Cristo, se abre la puerta a conversaciones sobre el Evangelio. Dar frutos no se trata solo de crecimiento personal, se trata de ser usado por Dios para traer a otros a su reino. Cuanto más frutos dan los creyentes, más oportunidades tienen de compartir la esperanza del Evangelio y hacer discípulos. Jesús advierte sobre el peligro de ser infructuoso en Juan 15:6, el que no permanece en mí, como pámpano será echado fuera, y se secará, y los recogen y los echan al fuego, y se queman. Esta leccionadora declaración subraya la importancia de permanecer en Jesús. Un pámpano que está desconectado de la vid no puede dar fruto. Asimismo, un creyente que no permanece en Cristo, que no permanece en Él mediante la oración, la adoración y la obediencia, no dará fruto. La infructuosidad es una señal de muerte espiritual y separación de Cristo. Es una advertencia de que los creyentes deben examinar continuamente su relación con Jesús, asegurándose de permanecer arraigados en Él. Si bien el proceso de dar fruto lleva tiempo, las consecuencias de la infructuosidad son nefastas. Sin el sustento vivificante de Cristo, los creyentes no podrán producir el fruto espiritual que glorifica a Dios. Esto también puede manifestarse en una vida que carece de gozo, paz y otras cualidades del Espíritu. Los creyentes están llamados a permanecer conectados a la vid, a permanecer en Jesús para que puedan dar frutos que traigan gloria a Dios y sirvan de testimonio a los demás. El llamado a dar fruto es central en la vida de todo creyente. Como dijo Jesús, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, lleva mucho fruto, Juan 15:5. Permanecer en Jesús es el fundamento de la fecundidad espiritual. Es a través de una relación cercana e íntima con el que los creyentes pueden dar frutos que reflejen su amor, carácter y misión. Mientras los creyentes permanecen en Él, el Espíritu Santo obra dentro de ellos para producir el fruto del Espíritu, transformando sus corazones y mentes. Este fruto sirve como evidencia de su conexión con Cristo y trae gloria a Dios. Además, dar fruto no es solo un beneficio personal, es un medio de impactar al mundo para Cristo, atrayendo a otros a su amor y verdad. El llamado a dar fruto es un llamado al crecimiento espiritual, a la obediencia y a una vida que glorifica a Dios. Es un llamado a permanecer conectados a la vid, a vivir la vida que Jesús ha llamado a los creyentes a vivir y a dar frutos que durarán por la eternidad. En Juan 15:5, Jesús hace una declaración poderosa y humillante, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta afirmación enfatiza la absoluta necesidad de estar arraigados en Cristo y resalta la dependencia espiritual que todo creyente debe tener de Él. Sin el poder sustentador de Jesús, somos espiritualmente impotentes. Esta no es solo una verdad menor, es un pilar central de la fe cristiana. Si bien podemos esforzarnos por vivir vidas rectas, hacer buenas obras o incluso buscar marcar una diferencia en el mundo, la realidad es que, separados de Jesús, no podemos dar frutos duraderos. Nuestros esfuerzos, por muy bien intencionados que sean, serán inútiles sin Él.
Esta verdad es similar a la imagen de un pámpano cortado de la vid. Sin el alimento vivificante de la vid, el pámpano se seca y muere. De manera similar, una vida desconectada de Cristo inevitablemente se marchitará espiritualmente. Esta dependencia de Cristo es un poderoso recordatorio de nuestras limitaciones inherentes. Es una comprensión humilde de que, por nuestras propias fuerzas, no podemos realizar la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Así como el pámpano obtiene su vida de la vid, los creyentes deben reconocer que su vitalidad espiritual proviene únicamente de Jesús. El fruto que damos, los actos de bondad, el crecimiento en la virtud, el amor que compartimos con los demás, solo puede venir a través de Él. Cuando tratamos de vivir vidas rectas separados de Él, podemos experimentar éxito temporal o cambios externos. Pero la verdadera transformación espiritual que glorifica a Dios solo se puede lograr a través de nuestra conexión con Cristo. Sin Él, nuestros mejores esfuerzos por producir frutos son como hojas sin raíces, superficiales e insostenibles. Reconocer nuestra incapacidad para producir frutos por nuestra cuenta no es una señal de debilidad, más bien, es un paso esencial hacia el crecimiento espiritual. Esta conciencia fomenta la humildad y nos recuerda que dependemos de la gracia y el poder de Dios. No podemos hacerlo solos, y ese es exactamente el punto. Nuestra confianza en Cristo es la única manera en que podemos dar frutos duraderos. Cuando aceptamos esta verdad, dejamos de esforzarnos con nuestras propias fuerzas y, en cambio, nos abrimos a la obra transformadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da poder a los creyentes para vivir la voluntad de Dios, produciendo el fruto espiritual que refleja el carácter de Cristo. Cuanto más dependemos de Cristo, más obra el Espíritu en nosotros, moldeando nuestro corazón, renovando nuestra mente y permitiéndonos vivir de una manera que honre a Dios. El llamado a depender de Cristo no es de pasividad sino de confianza activa. Al reconocer que no podemos dar frutos por nuestra cuenta, creamos el espacio para que el poder de Dios obre en nosotros y a través de nosotros. Esta dependencia no se trata de estar inactivo o esperando que algo suceda. Más bien, se trata de poner nuestra confianza plenamente en el poder de Cristo para transformarnos, sabiendo que solo a través de Él podemos lograr algo de importancia eterna. Así como un pámpano no produce frutos sino que simplemente permanece adherido a la vid, nuestro papel es permanecer conectados con Jesús. A través de esta conexión, su poder obra en nosotros para lograr las cosas que nos ha llamado a hacer. Como creyentes, estamos llamados a ser instrumentos del reino de Dios. No estamos llamados simplemente a vivir para nosotros mismos ni a buscar la autoglorificación. Estamos llamados a dar frutos para la gloria de Dios y cumplir el propósito que Él ha diseñado para nuestras vidas. Esto solo puede suceder mediante el poder de Cristo. Nuestra dependencia de Jesús asegura que nuestras vidas estén alineadas con la voluntad de Dios y que nuestros esfuerzos no sean en vano. Cuanto más confiamos en su fuerza y gracia, más capaces seremos de impactar el mundo que nos rodea, dando frutos que reflejen su amor y atraigan a otros hacia Él. La metáfora de la vid y los pámpanos también resalta la importancia de una relación íntima y continua con Jesús. Permanecer en Cristo significa permanecer en Él, permanecer conectados con Él día a día y hacer de Él el centro de nuestras vidas. Esta no es una decisión única ni una conexión momentánea, es una elección continua y consciente de vivir en comunión con Jesús. Así como un pámpano debe continuamente nutrirse de la vid para crecer y dar fruto, los creyentes deben permanecer consistentemente en Cristo para experimentar crecimiento espiritual y fecundidad. Permanecer en Cristo implica permanecer cerca de Él a través de la oración, la adoración y el estudio de su palabra. Significa tomar la decisión diaria de vivir de acuerdo con sus enseñanzas y alinear nuestra voluntad con la suya. Esta relación continua es la clave para la vitalidad espiritual. Es una elección diaria y activa depender de Él, sabiendo que separados de Él, no podemos hacer nada. Al hacerlo, nos abrimos a su poder transformador e invitamos a su fuerza a guiarnos en cada aspecto de nuestras vidas. El llamado de Jesús a permanecer en Él no es un llamado a la autosuficiencia sino a la completa dependencia. Solo a través de una relación profunda y consistente con Él podemos vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir.
Esta dependencia no es una señal de debilidad sino de fortaleza en la provisión de Dios. Es un reconocimiento de que sin Cristo no somos nada, pero con Él todo lo podemos a través de su fuerza. En Juan 15:2, Jesús introduce el concepto de poda como parte esencial del crecimiento espiritual: todo pámpano que en mí no da fruto, lo quita, y todo pámpano que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Este versículo revela que el crecimiento en la vida cristiana no siempre es un camino fácil o tranquilo, requiere poda, un proceso que a veces puede resultar difícil, incluso doloroso. Así como un jardinero poda una vid para mejorar su fertilidad, Dios poda las vidas de los creyentes para ayudarlos a crecer espiritualmente y dar más fruto. La poda, en el contexto de la vida espiritual, consiste en eliminar lo que nos impide estar plenamente alineados con la voluntad de Dios. Mientras que las ramas que no dan fruto se eliminan por completo, incluso las ramas fructíferas se someten a un proceso de poda. Esto ilustra un aspecto importante del desarrollo espiritual: incluso cuando estamos dando frutos para el reino de Dios, siempre hay lugar para el crecimiento y el refinamiento. Así como una planta puede tener ramas que no producen fruto y deben ser cortadas para permitir que florezcan las ramas sanas, Dios también elimina o refina áreas en nuestras vidas que limitan nuestro potencial espiritual. Esta poda puede resultar incómoda porque a menudo implica dejar de lado cosas a las que estamos apegados o que se han convertido en parte de nuestras vidas, pero que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial en Cristo. Estos pueden ser hábitos poco saludables, relaciones que nos deprimen o ambiciones que nos distraen de nuestro llamado. El proceso de poda también podría significar entregar nuestros propios deseos, expectativas o incluso nuestra identidad al propósito mayor de Dios para nosotros. Si bien esto puede resultar difícil, en última instancia es beneficioso porque despeja el camino para un crecimiento más profundo y fructífero. El proceso de poda no siempre es fácil y puede traer molestias o incluso sufrimiento. A veces, la poda ocurre a través de pruebas y dificultades que Dios permite en nuestras vidas. Estas dificultades pueden parecer reveses, pero a menudo son el medio por el cual Dios refina nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos hace más dependientes de Él. El apóstol Santiago habla de esto en Santiago 1:2-4, donde anima a los creyentes a considerar las pruebas como oportunidades de crecimiento, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la perseverancia conduce a la madurez espiritual. De manera similar, en Hebreos 12:11, el autor nos recuerda que ninguna disciplina parece agradable a la vez, sino dolorosa, pero produce una cosecha de justicia y de paz para quienes la permiten. Estas pruebas, ya sean luchas personales, reveses profesionales o cargas emocionales, sirven como una forma de poda. Dios permite que estos desafíos nos moldeen, moldeando nuestro carácter y fe para que podamos dar más frutos para su reino. Si bien es posible que no comprendamos el propósito total de las pruebas que enfrentamos en este momento, podemos confiar en que la mano de Dios nos está guiando hacia una relación más profunda con Él y una mayor fecundidad en nuestras vidas. El objetivo final de la poda es aumentar la fecundidad. Cuando se poda una vid, no es simplemente para eliminar las ramas muertas o improductivas, sino para fomentar un nuevo crecimiento y una mayor productividad. De manera similar, cuando Dios poda nuestras vidas, es con el propósito de permitirnos dar más frutos. Este fruto puede tomar muchas formas: una fe más profunda, un carácter más semejante al de Cristo, un servicio más eficaz en el reino de Dios y la capacidad de guiar a otros a Cristo. A través de la poda, Dios nos prepara para ser vasos de su gracia, capaces de manejar mayores bendiciones y responsabilidades en nuestro viaje espiritual. Este proceso de poda puede verse como una invitación a confiar más plenamente en Dios y a entregarse a su voluntad, incluso cuando implica sacrificio. Así como se debe podar una rama para permitir un nuevo crecimiento, nosotros también debemos estar dispuestos a dejar ir lo viejo y abrazar lo nuevo que Dios quiere traer a nuestras vidas. A medida que permitimos que Dios nos pode, nos volvemos más como Cristo, dando el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5:22-23.
Para un creyente, la poda no es un evento único sino un proceso continuo. Es parte del viaje continuo de santificación, donde Dios obra en nosotros para refinar nuestro carácter y acercarnos a Él. Al permanecer en Cristo, Él nos poda, moldeándonos para reflejar su imagen más plenamente. Este proceso continuo significa que a medida que crecemos en nuestra fe y producimos más frutos, Dios continuará podándonos para hacernos aún más fructíferos. Es un proceso de crecimiento espiritual que dura toda la vida, en el que continuamente nos rendimos a la obra de Dios en nuestras vidas. A veces, podar puede parecer una pérdida. Es posible que enfrentemos temporadas en las que se eliminen cosas que alguna vez pensamos que eran esenciales o útiles en nuestras vidas. Sin embargo, en manos de un Dios amoroso y sabio, esta poda siempre es para nuestro bien. A las ramas que se podan se les da la oportunidad de dar mayor fruto, y lo mismo ocurre con nosotros. Cuando confiamos en el Señor en estos tiempos de poda, podemos estar seguros de que Él está ejecutando su plan perfecto para nuestras vidas, convirtiéndonos en vasos más eficaces para su gloria. Una de las verdades más profundas revelada en Juan 15:8 es la conexión entre dar fruto y glorificar a Dios. Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, así seréis mis discípulos. Esta declaración subraya que el propósito final de estar conectado a la vid no es solo el crecimiento espiritual personal, sino también traer gloria a Dios. Cuando damos fruto en nuestra vida, estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados, honrar a Dios y reflejar su carácter en todo lo que hacemos. La clave para entender este pasaje es reconocer que dar fruto está directamente relacionado con glorificar a Dios. Cuando vivimos vidas que reflejan el amor, la gracia y la verdad de Cristo, estamos honrando a Dios. El fruto que damos sirve como evidencia de la obra de Dios en nuestras vidas y muestra su poder transformador. Nuestra fecundidad es un testimonio vivo de la realidad del reino de Dios, activo y presente dentro de nosotros. No se trata solo de logros personales, sino de mostrar al mundo que el Evangelio tiene el poder de cambiar vidas y tener un impacto duradero. Como creyentes, estamos llamados a hacer visible la bondad de Dios al mundo. Nuestras acciones, palabras y actitudes deben reflejar su carácter. Esta producción de frutos no es para la autopromoción sino para la gloria de Dios. De la misma manera que un árbol o una vid fructíferos llaman la atención sobre la habilidad del jardinero, nuestras vidas deben señalar la grandeza y la gracia de nuestro Creador. A través de nuestro fruto, otros deberían ver la fidelidad, la misericordia y el amor de Dios en exhibición. El fruto que damos, ya sea en actos de servicio, bondad o en nuestras decisiones diarias, se convierte en un testimonio del poder de Dios para transformar y sostener a su pueblo. Dar fruto implica algo más que realizar buenas obras, se trata de vivir una vida que se alinee con la voluntad y el carácter de Dios. Jesús llama a sus seguidores a vivir de tal manera que sus acciones reflejen su corazón. Esto significa mostrar el fruto del Espíritu, como se describe en Gálatas 5, 22-23, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades, cultivadas a través de nuestra relación con Cristo, son las marcas de una vida vivida en obediencia a Dios. Pero el fruto del Espíritu no solo se ve en momentos de éxito o actos externos de bondad. También es evidente en cómo manejamos los desafíos y los momentos difíciles de la vida. Se trata de demostrar paciencia en la frustración, mostrar bondad ante la adversidad y amar a los demás con sacrificio incluso cuando es difícil. Vivir con integridad, ser generosos con nuestro tiempo y recursos y compartir el Evangelio son formas en las que damos frutos para la gloria de Dios. En todo, sea grande o pequeño, nuestra vida debe dar testimonio de la transformación que Cristo ha realizado en nosotros. Otro aspecto importante de dar frutos es su potencial para impactar a otros. Jesús dice que cuando damos mucho fruto, somos verdaderamente sus discípulos. La vida de un discípulo es un testimonio para los demás sobre la realidad del amor y el poder de Cristo. Cuando vivimos de una manera que refleja a Cristo, otros se sienten atraídos hacia Él.
El fruto que damos no es solo para nuestro beneficio sino para el de quienes nos rodean. Al vivir las enseñanzas de Cristo, nos convertimos en conductos de su gracia para los demás, señalándolos hacia el Salvador. Este fruto no debe guardarse para nosotros, está destinado a ser compartido con un mundo que necesita esperanza, amor y redención. Nuestra fecundidad puede llevar a otros a Cristo, ya sea a través del evangelismo intencional o simplemente viviendo como testigos del amor de Dios. Cuando mostramos bondad, generosidad y compasión, abrimos puertas para que otros vean el amor de Dios en acción. Las personas se sienten atraídas no solo por los actos que realizamos, sino también por la fuente de esos actos, el poder de Cristo en nosotros. Al permanecer en Él, nuestras vidas rebosan de este fruto y se extiende para impactar al mundo para su reino. Jesús enfatiza que el propósito final de dar fruto es traer gloria a Dios. En un mundo que a menudo se centra en el éxito personal, la fama y el reconocimiento, este mensaje contrasta. La verdadera fecundidad no se trata de construir nuestra propia reputación o alcanzar metas personales, se trata de magnificar a Dios y dar a conocer su nombre. Cuando damos fruto, es para la gloria de Dios, no la nuestra. Es un recordatorio de que estamos llamados a vivir para algo más grande que nosotros mismos. Cada buena acción, acto de bondad o momento de integridad es una oportunidad para señalar a otros hacia Dios, reflejar su gloria y dar testimonio de su bondad. Al vivir vidas que dan frutos para la gloria de Dios, cumplimos nuestro llamado como discípulos de Cristo. Demostramos el poder del reino de Dios en la tierra y, al hacerlo, honramos a aquel que es la fuente de toda vida y bondad. Nuestras vidas se convierten en testimonios vivos de la realidad de que Dios está obrando en el mundo, transformando vidas y trayendo esperanza a los perdidos. El mensaje de Juan 15:5 invita a los creyentes a examinar su vida espiritual y a preguntarse si verdaderamente permanecen en Cristo. ¿Permanecemos estrechamente conectados con Él, aprovechando su fuerza y dando frutos que reflejan su naturaleza? La metáfora de la vid y los pámpanos habla del corazón de la vida cristiana, se trata de relación. Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Nuestra conexión con Él es lo que nos sostiene, nos fortalece y nos permite vivir una vida que honre a Dios. Como cristianos, debemos permanecer constantemente en Cristo, reconociendo que separados de Él, no podemos hacer nada. El fruto que damos es la evidencia de nuestra relación íntima con Jesús y la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, tomemos un tiempo cada día para permanecer en Él, mediante la oración, el estudio de su palabra y viviendo de acuerdo con sus enseñanzas. Al hacerlo, podemos experimentar la vida abundante que Él promete, una vida fructífera, significativa y llena de propósito. En conclusión, recordemos que en Cristo encontramos todo lo que necesitamos para el crecimiento espiritual, la plenitud y la fecundidad. Sigamos conectados a la vid, porque Él es la fuente de toda vida y, a través de Él, podemos dar mucho fruto para la gloria de Dios. Al reflexionar en Juan 15:5, es crucial reconocer que el poder de vivir una vida que glorifique a Dios no proviene de nuestra propia fuerza o voluntad, proviene de permanecer en la vid, de ser continuamente repuestos y fortalecido por Cristo. Cuanto más permanecemos en Él, más fluye su vida a través de nosotros, transformándonos en vasos de su amor, gracia y verdad. Entonces, ¿qué significa permanecer en Jesús en nuestra vida cotidiana? Significa cultivar una conciencia constante de su presencia, buscarlo en oración, escuchar su voz a través de las Escrituras y rendirse a su voluntad. Permanecer en Jesús significa serle fiel tanto en las cosas grandes como en las pequeñas, elegir vivir con integridad, mostrar amor a los demás y poner nuestra confianza en Él, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. También significa permitir que Dios nos pode, quitando las partes de nuestras vidas que obstaculizan nuestro crecimiento, para que podamos dar aún más frutos para su reino. El mensaje de Jesús en Juan 15:5 es eterno. Nos llama a una relación más profunda y comprometida con Él. Nos desafía a reconocer que nuestra fuerza y propósito provienen únicamente de Él, y que sin Él, no somos nada.
pero con Él, somos capaces de producir frutos duraderos, frutos que honren a Dios y bendigan al mundo que nos rodea. Jesús no es solo la vid, Él es la fuente de toda vida, el sustentador de nuestra fe y quien nos capacita para vivir de una manera que dé testimonio de su amor y poder. Por tanto, permanezcamos en Él, aprovechando su poder vivificante y llevemos mucho fruto para su gloria. Recordemos siempre que mientras permanecemos en la vid, somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, conectados a la fuente eterna de vida, propósito y amor.